En el mundo existen fuentes de poder con un propósito incierto. Este tipo de energía es tan codiciado por los seres terrenales que estos se empiezan a alimentar de este poder de una manera excesiva. Puede que lo veas como que se aprovechan de esta naturaleza, pero a veces la propia naturaleza es quien elige a su propio campeón, uno destinado a burlar a la propia muerte. La historia de Abaddon. Hace mucho tiempo, una familia descubrió una grieta en medio de unas rocas de origen desconocido, y del medio de estas rocas emanaba una niebla sombría. Era inevitable no inhalar parte de esta extraña niebla, y cuando dieron el primer suspiro, experimentaron el poder, una energía nunca antes vista por ningún otro ser de la tierra. Esta familia, con el poder de esta niebla, empezaron a escalar más y más en el orden del poder, tanto que fundaron su propio reino alrededor de esta grieta, a la cual le llamaron la Fuente del Averno. La familia a partir de ese día sería conocida como la familia del Averno, y con el pasar del tiempo se volvieron más adictos a esta fuente de poder, llegando al punto de bendecir a los niños recién nacidos en esta fuente oscura. Fuera del reino, ellos eran vistos como una familia poderosa, pero lo que no sabían era el secreto que ocultaban, lo internamente adictos que eran a la fuente del Averno. Con cada generación dependían más de este poder y eran celosos de que gente extraña se acercara a él. Arrojaban las espadas más poderosas de la familia a la fuente, las reforjaban para que éstas sean muchísimo más poderosas que las espadas normales. Entrenaban a todos los jóvenes en el arte de la guerra para batallar en nombre de su familia en caso de que lo necesiten. Y sí, fue varias veces que esta familia entró en batalla, pero con el poder del Averno era difícil perder. Aún así, no debían bajar la guardia. Y como te dije, pasaron generaciones y en cada una bautizaban a los bebés en esta fuente, y todo iba bien, hasta el nacimiento de Abaddon. Cuando lo bautizaron, las cosas eran diferentes. Los ojos de este bebé brillaron con tanta intensidad que los demás familiares se asustaron. Los sacerdotes susurraron entre ellos. Esto no había pasado hasta el momento. A pesar de la sorpresa de su familia, ellos criaron a Abaddon como un niño más. Los años pasaron, y mientras los de su edad empezaron a entrenar con espadas para la guerra, Abaddon se sentaba junto a la fuente del Averno a meditar, horas y horas, inhalando la niebla proveniente de la fuente. Su familia miraba esto con malos ojos. Se supone que debes entrenar para proteger a tu familia. A pesar de que le decían esto, a Abaddon no le importaba. Poco a poco su alma y su cuerpo se convertían en parte de la niebla, y un día empezó una guerra. Abaddon fue enviado a la batalla, aunque no recibió entrenamiento para la guerra, y si moría, a su familia no le iba a importar. Total, lo único que importa es la fuente del Averno, y dar la vida por protegerlo sería un honor. Pero cuando Abaddon se alzó en batalla, demostró que él no era como el resto de su familia. Mientras los demás se bendecían por ellos mismos con el poder del Averno, Abaddon fue bendecido por la mismísima fuente. Él fue el elegido entre todos sus familiares para ser uno con la bruma y llevar su influencia por el mundo. Derrotó a todos sus enemigos sin ningún problema. Usó la niebla que tiene adentro de su cuerpo como arma. Cuando estaba a punto de morir, la bendición del Averno cambió las leyes de la vida. Lo que debería morir, renace. Lo que debería herir, se cura. Su familia al fin lo vio como lo que es, el elegido legítimo de la fuente del Averno. Y justo de esta, emergió un caballo, como regalo para Abaddon, como símbolo de que él es el único bendecido por la niebla. Los familiares de Abaddon rápidamente le dieron el puesto que se merecía. Le dieron sus armas más poderosas, forjadas con la niebla del Averno. Abaddon ahora es el líder de todo un reino.
for the House of Avernus. Desde ese día, cualquier batalla en la que Abaddon participe era automáticamente una victoria. El poder del Averno era exageradamente bueno para ellos. Lo convirtió en un rival, del cual tienes que tener cuidado, y una especie en concreto se topó con Abaddon más de una vez: los emisarios de la diosa Nyx, guerreros y asesinos esparcidos por todo el mundo para cumplir los deseos de su diosa, la cual al parecer quiere específicamente ver a Abaddon muerto. Las razones son desconocidas, pero Abaddon nunca fue derrotado por estos débiles insectos, y como trofeo usó la coraza de la cabeza de uno como parte de su armadura, en símbolo de que él es superior a esta especie. Por este acto no solo la diosa Nyx quería ver a Abaddon muerto, los propios emisarios de esta diosa odiaban a Abaddon con todo su ser. Todo parecía ir bien para Abaddon, pero algo pasó. Los rumores recorren el mundo, y cualquier cosa relacionada con la niebla del Averno y este tipo de poder llegaba a los oídos de la familia del Averno, y estos se enteraron de que existe otra fuente del Averno en el mundo. Abaddon subió a su caballo y cabalgó hasta ese lugar. As a child, I was baptized in the font of Avernus. Its black mist embracing me, enveloping me, becoming one with me. As a man, I have wielded its power to defend the House of Avernus and build a legacy that will never be forgotten. But rumors have reached my ears. Rumors that indicate my familial font is not the only source of the mist. If this is true, I must find it and consume it, for its blessings must remain mine alone. Nadie aparte de él o su familia pueden obtener este poder. Abaddon por primera vez se volvió un guerrero solitario. A esta misión fue absolutamente solo, ninguno de su familia lo acompañó. Esta decisión posiblemente lo tomó la fuente del Averno, y después de un largo viaje, se topó con la guerra ocurrida en Stormhall. La fuente del Averno debería estar cerca, pero antes de él, una mujer descubrió la fuente. Bella y fuerte, de cabello gris claro, con un tono de piel pálido. Esta bella arquera sintió curiosidad por este tipo de poder. Abaddon le interceptó a tiempo, antes de que ella consumiera la niebla del Averno, pero la arquera no se rendiría. Y ya depende en qué universo paralelo estemos, en el que Abaddon la vea como una enemiga o como una aliada. Pero esta ya es otra historia. Mientras protegía la fuente del Averno, se encontró con dos facciones aliadas de su familia: Omni-Knight, el caballero de la omnisciencia, y Lycan, el hombre lobo, descendiente de una familia noble. Los tres tenían una misión que cumplir en esta guerra, y se formó una alianza como una estrategia. Los tres guerreros fueron bendecidos por la omnisciencia para tener más fuerza, y batallaron por un fin en común. Después de esta guerra, Abaddon hizo más viajes por su cuenta, todo en nombre de su familia y la fuente del Averno, pero al parecer, eso está solo en su mente. Los propósitos que tiene la fuente del Averno son extraños y también son inciertos. Parece ser que es solo niebla, pero esta tiene conciencia, una que controla todo lo que hace Abaddon, puesto que él ahora es más niebla que hombre. Si viste mi video de la historia de Bloodseeker, sabes de lo que estoy hablando. Abaddon recorrió el mundo hasta llegar a la Guerra de los Ancestros, su último punto de destino, en el cual batalla solamente para conseguir poder, no para él, no para su familia, sino para la fuente del Averno. Lastimosamente no sabemos exactamente cuáles son las intenciones originales de este tipo de poder, pero lo que sí sabemos es que no dejará de que su guerrero más poderoso caiga, por más daño que reciba, por más dolor que aguante. Solo el futuro nos dirá qué fue lo que pasó con este pobre esclavo de la fuente del Averno. I'll steal the Mist of Avernus for myself. Tell me where to walk and not to walk, Techies.
Abaddon, your presence helps dispel the fog of war. If you seek the mist of Avernus, Trixix, you must prove your worth. I despised you since the birth of my whole entire caste. I had a steed like this once. It's good to be reunited. If you would like to convert to a more righteous source of power, just let me know, Abaddon. You never understood, or even truly questioned, why you were given this power. Beware lest you drown in the font of Avernus. Quiero mandarle un saludo muy especial a Fernando Salwa. Muchas gracias por hacerte colaborador del canal. Recuerden de que gracias a él, la historia de Abaddon y próximamente la historia de Faceless Void llegará al canal. También quiero mandarle un saludo muy especial a Ernesto Anthony. Muchas gracias por tu comentario en el vídeo anterior. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias.